Buenos días, mi nombre es Magali Sanabria, médico endocrinólogo, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Regional 2 de Mayo. El día de hoy les voy a presentar hipotiroidismo subclínico. Voy a compartir pantalla. Entonces, el tema es hipotiroidismo subclínico, cómo diagnosticar y tratarlo. Esa es nuestra agenda. Vamos a empezar con los conocimientos previos. Recordemos que lo que más tenemos de opciones de diagnóstico muy fijo, ya parametrado, es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, va, según la literatura, hasta un 5.3% de la población, mucho más frecuente en mujeres y se asocia conforme avanza nuestra edad. Es frecuente que hasta se encuentra hasta un 12% en adultos de más de 60 años y esto generalmente se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes. Recordemos que el hipotiroidismo más frecuente es el hipotiroidismo autoinmune o tiroides de Hashimoto, que también tenemos riesgo de otras enfermedades autoinmunes, como mencioné. Esto puede ser asociado a un riesgo cardiovascular también o riesgo cardiometabólico porque está asociado a ganancia de peso. Además, eso se asocia también a estados de perimenopausia que también van a aumentar nuestros factores como, por ejemplo, insulinoresistencia, inflamación sistémica, dislipidemia o hipertensión arterial, haciendo un conjunto de riesgo para el paciente. En cuanto al peso y el sobrepeso o el aumento de la circunferencia abdominal, también se ve aumentado en los pacientes con hipotiroidismo. Así que es importante determinar que estos pacientes tienen que tener mayor control en este aspecto para evitar mayores complicaciones metabólicas. Entonces vamos a definir el hipotiroidismo subclínico como un diagnóstico bioquímicamente con una elevación de TSH en el contexto de una T4 libre dentro del parámetro normal para la edad de nuestro paciente. Esto generalmente puede ocurrir en un estudio, un screening que se pudo haber hecho un paciente y encontramos esos exámenes auxiliares. Normalmente esto puede abarcar mucho más porcentaje de diferencia del hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo subclínico va a alrededor de hasta un 15% de la población, hasta un 18% según otros artículos, y es más frecuente con la edad. Asimismo, esto también tiene como un factor de riesgo aquellas personas que han tenido un manejo subóptimo o una ingesta subóptima de yodo. Además, esto avanza también mucho más frecuente con el sexo femenino. Asociado puede estar también con la presencia de anticuerpos, sobre todo el anticuerpo antitiroperoxidasa, que tiene mucha más predisposición para este tipo de pacientes. Y en su mayoría, hasta un 90%, según la literatura, estos pacientes tienen un TSH menor a 10. Hay que identificar que puede ocurrir que la TSH está elevada sin que sea una enfermedad de hipotiroidismo subclínico. Es decir, nosotros podemos tener a pacientes que estén cursando o saliendo de un episodio agudo. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que han estado en UCI, poscirugía, posquemados, eventos muy críticos, muy agudos en su vida. Y en este momento el paciente entra en un síndrome del eutiroideo enfermo que viene a ser como una hibernación del paciente para evitar mayor gasto metabólico. Entonces, en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo hay una disminución de la TSH y luego en la recuperación o en la segunda fase vamos a tener una elevación de la TSH. Así que tenemos que interpretar apropiadamente cada laboratorio en nuestro paciente según su contexto. Además, también puede estar en una fase de recuperación de un paciente con tiroiditis. Hay fármacos muy conocidos, muy frecuentemente utilizados, como por ejemplo, en el caso de la miodarona, que inhibe la desiodinasa, y también nos inhibe o nos antagoniza el receptor de T3. Entonces, por lo tanto, puede haber este cambio sin tener una enfermedad ya marcada de enfermedad tiroidea. Otro fármaco es, por ejemplo, los agonistas dopaminérgicos, como la metoclopramida, que nos va a generar o nos va a inducir funcionalmente, entre comillas, la elevación de la TSH, pero no hay una enfermedad tiroidea. En otros pacientes que puedan tener un TSH elevado, pero con la hormona de T4 libre normal, van a ser en los pacientes con obesidad, enfermedad renal crónica, insuficiencia adrenal, resistencia a la TSH o cualquier interferencia del inmunoensayo. En el caso de la insuficiencia adrenal, bueno, lo que ocurre es una disminución del feedback negativo mediado por el cortisol. Y esto puede desencadenar también en nuestros problemas de elevación de TSH. Recordemos que las enfermedades autoinmunes se pueden estar asociadas entre sí, como por ejemplo un problema de enfermedad adrenal con hipotiroidismo primario, puede ser en el síndrome poliglandular o el síndrome de Schmidt, ¿no?
En cuanto a lo mencionado previamente, recordemos que el paciente con obesidad, si es que le recomendamos bajar de peso y hacemos un control y este paciente baja por cada 10% que baje de peso, va también a disminuir la TSH y esto va a favorecer al paciente. Y en caso de la enfermedad renal crónica, por cada 10 mililitros de tasa de filtrado glomerular que empiece a caer, esto aumenta en el hipotiroidismo que se presente casi en un 18%, ¿no? Entonces, generalmente en la consulta que podemos recibir a los pacientes con falla renal, generalmente son pacientes con estadios prediálisis, por así decirlo, estadio 4. En el caso que ellos también tienen en sus controles un TSH cada vez más elevado, llegan a 30, 40, entonces hay que estar observando cuál es el contexto. También en otros fármacos está el Tyrogen. El Tyrogen es un fármaco que se utiliza, que es una TSH recombinante. La utilizamos para hacer el apoyo en el seguimiento de rastreo corporal total con yodo en pacientes que han recibido o que han tenido cáncer de tiroides. Lo que hacemos es suprimir o retirar la levotiroxina para esperar que el TSH suba fisiológicamente en estos pacientes post-tiroidectomía, post-cáncer. Pero como es tanto el malestar, la sintomatología, es que existe este fármaco que se aplica y en 48 horas ya está el TSH en los valores apropiados para hacer un rastreo. Entonces, interpretemos según la medicación que está jugando nuestro paciente y no caigamos en que es un hipotiroidismo subclínico. Y bueno, muy raro también los tumores productores de TSH, los tumores hipofisarios productores que son muy infrecuentes, generalmente con clínica de hipertiroidismo. Hay anticuerpos, según los inmunoanálisis, hay anticuerpos heterófilos, generalmente asociados a pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Estos anticuerpos van a estar dirigidos hasta otros anticuerpos, digamos, de los animales, por según el inmunoensayo, por ejemplo, usan de ratón, y estas combinaciones va a generar o va a presentar que se eleve el TSH demasiado. Van a encontrar casi más del 100% elevado en estos pacientes con TSH, pero la clínica no cuadra. Entonces, cuando ocurra eso, lo importante es pedir o procesar muestras ya dilucionadas, ¿no? Diluidas para este paciente, para identificar. En el caso de la biotina, hay algunos también inmunoensayos que utilizan biotina streptavidina y este marcador puede verse alterado si es que el paciente está consumiendo biotina. Pongo esta imagen porque a veces muchos pacientes preguntan en la consulta porque quieren usar biotina porque la peluquera le recomendó, porque están vendiéndolo y quieren tener un cabello más saludable o aquellos que están con alopecia. Entonces, estos pacientes, si consumen esta cantidad, mucho más de la cantidad que está marcada aquí, puede presentar esta alteración donde tenemos una TSH falsamente bajas y esto es un reporte alterado del valor de TSH. Así que si tenemos un paciente que por algún tipo de indicación médica está con biotina y supera estos márgenes, entonces podemos pedirle que suspenda por lo menos unos 3 días para que pueda recién tomarse nuevamente el laboratorio. También ocurre otra característica en pacientes que tienen macro TSH, que bueno, es un complejo formado por la unión de TSH a una inmunoglobulina. Entonces, esta presencia puede dar lugar a los resultados marcadamente elevados, falsamente elevados, con una TSH muy alta, sin ningún tipo de clínica, sin ningún tipo de antecedente. Así que esto no nos preocupa, no nos debemos alertar, pero sí podemos confirmarlo con unos inmunólogos apropiados. Entonces, cuando tenemos los resultados, siempre tenemos que hacer una buena historia clínica, interpretar, identificar si es que toma algún tipo de fármaco es nuestro paciente para poder alterar y que no tengamos duda de cómo diagnosticarlo en este momento, ¿no? En cuanto para confirmar el diagnóstico, si tenemos este TSH elevado con un T4 libre normal, tenemos que repetir esta prueba en 3 meses. Y es importante que lo repitamos y no caigamos en que yo observo y la primera vez le medico. Así no debería ser. Entonces, tenemos que usar anticuerpos, usar TSH T4. Si está gestando, no voy a esperar 3 meses, tiene que ser de manera inmediata, confirmar nuestro diagnóstico para poder medicar, ya que la glándula tiroidea empieza a trabajar recién a partir de las 18 o 20 semanas. Entonces, si este feto lo dejamos desprotegido, vamos a tener efectos adversos de manera importante. Así que, por otra manera, recordemos que en un 35% de los casos, estos eventos de hipotiroidismo subclínico son transitorios y se observa que en 2 años este perfil va a estar dentro del valor normal. Valoremos siempre el contexto de que sean pacientes que estén
con una tiroiditis subaguda silente, o posparto, o por fármacos, o post-terapia metabólica. Tenemos pacientes con hipertiroidismo que reciben terapia con yodo 131 por hiperfunción metabólica y que no hacen un hipotiroidismo primario inmediatamente. Pasan semanas y pueden presentarse un hipotiroidismo subclínico y luego un hipotiroidismo primario. Así que siempre identifiquemos, leamos bien la historia. En algunos pacientes post-lobectomía por algún nódulo tiroideo se aumenta el riesgo hasta un 22% de pasar a un hipotiroidismo. Asimismo, hay pacientes que tienen hipotiroidismo primario y están tomando, por ejemplo, la levotiroxina con el desayuno o con antiácidos o con productos que contengan hierro. Entonces, de repente ustedes ven solamente el resultado TSH ligeramente alto y el T4 libre normal, entonces entrevistemos adecuadamente. Y otra cosa que también ocurre en estos pacientes que puedan tener, digamos, entre comillas, un hipotiroidismo subclínico, es aquellos pacientes que han cambiado de marca. No hay equivalencias de marcas, así que hay que optar de ajustar, si es que ya no puede adquirir marca X, pues pasar a otra, pero titulando, y no es equivalente al 100%. Igual, cuando los pacientes fraccionan la dosis o rompen la tableta, pues también puede haber algún tipo de cambio. Entonces, generalmente, un hipotiroidismo subclínico va a carecer de algo específico o de síntomas específicos y marcados, pero en la mayoría de artículos que vamos a poder revisar son síntomas inespecíficos y dentro de ellos pueden estar los siguientes. Por ejemplo, alteración de la memoria, fatiga, debilidad muscular, intolerancia al frío, aumento de peso medio kilo por cada año de este diagnóstico. Incluso puede pasar de un hipotiroidismo subclínico a un hipotiroidismo primario, sobre todo cuando hay anticuerpos, ya les mencionaba, y hay un doble riesgo si es que hay anticuerpos positivos. Y si el TSH se encuentra más de 10, bueno, lo que en algunos artículos y revisiones se aconseja es mejorar este valor para evitar riesgos de insuficiencia cardíaca o coronariopatías o stroke. Bueno, entonces, este hipotiroidismo subclínico también se puede asociar en la parte femenina, también en la masculina en cuanto a dislipidemia y enfermedad coronaria, pero sobre todo lo que quería llegar es que las mujeres sobre todo van a observar esto en casos de subfertilidad, aborto o hipertensión inducida en el embarazo. Estas tres últimas causas asociaciones que les estoy mostrando son bastante frecuentes, por lo cual los ginecólogos refieren a sus pacientes con nuestra especialidad para poder apoyar, identificar y sobre todo mejorar los niveles de TSH para evitar estos riesgos. Como observaciones, tengo que mencionar que no pidamos de rutina los valores de TSH, tampoco una ecografía tiroidea, y recordemos o ajustemos estos de los controles y monitoreos porque se ha identificado en la literatura que más o menos un tercio de los pacientes son tratados sin reconfirmar estos valores apropiados que se deben de realizar. La progresión del hipotiroidismo subclínico, ¿qué cosa es lo que se espera? Según las revisiones, el hipotiroidismo subclínico pasa a un hipotiroidismo primario de 2 a 6% por año, generalmente un 2% en ausencia de anticuerpos y hasta un 4% bueno con los anticuerpos. El TSH en algunos pacientes, en el 60% de los pacientes, el TSH progresa a normal a 5 años. Hasta 5 años sin tratamiento progresa a normal. Y bueno, ¿qué cosa podemos identificar aquí? Que si tenemos 100 pacientes con hipotiroidismo subclínico, con un TSH alterado pero menor a 10, y le damos levotiroxina, vamos a evitar que 2 o 4% de ellos se conviertan en hipotiroideos primarios. Pero vamos a tratar al resto de manera innecesaria, porque ya sabemos que eventualmente puede ser un 60% que va a regresar en sus valores normales de TSH. Entonces, siempre hay una controversia en a quiénes elegir para tratar. ¿Y qué pasó con el COVID? Como en algunos artículos se han demostrado, se han encontrado, por ejemplo, tiroiditis subagudas por vacuna, post-COVID, pero no es muy contundente la información. Este es un estudio pequeño que podríamos decirlo, que es sobre todo identifican hipotiroidismo primario y subclínico en pacientes que han tenido que han estado en estado post-COVID. La verdad que han encontrado sí, que en los años 2020 y 2021, a comparación del 2019, sí hubo un incremento de casos, pero no lo pueden asegurar, no lo pueden precisar porque la P no es significativa para decir que ha sido diagnosticado recientemente post-COVID, o sea que
todavía no está en una información muy certera. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo vamos a tratar? ¿De qué va a depender? Del valor de TSH, si hay anticuerpos, si hay comorbilidades, y siempre valorar el riesgo-beneficio. Eso es importante. En esta revisión del New England, tenemos que es una asociación entre hipotiroidismo subclínico y los resultados clínicos y consecuencias a tratar. Entonces, tenemos en este grupo a pacientes en los cuales vamos a valorar las características de progresión de enfermedad, de los síntomas de hipotiroidismo o incluso marcadores cardiovasculares o el riesgo de enfermedades coronarias, falla cardíaca, stroke o deterioro cognitivo. En el primer brazo que hay a la izquierda tenemos que se maneja en pacientes que tienen un TSH menor a 10 y aquí a la derecha los pacientes que tienen un TSH mayor a 10. En realidad, esta progresión, bueno, se puede ver siquiera discretamente evitando el desarrollo a un hipotiroidismo en aquellos pacientes que tienen un TSH mayor a 10. Los pacientes en cuanto a los síntomas, la verdad que es muy inconsistente. En algunos reportes muestran que no hay mucha variabilidad, pero puede ser discreta esta en el caso de la utilización de levotiroxina cuando el TSH es mayor a 10. De igual manera con los pacientes que tienen riesgo cardiovasculares. Hay una moderada reducción de los parámetros como el colesterol LDL. Incluso podríamos valorar que hay una discreta disminución del riesgo cardiovascular. Para los demás hay insuficiente información. Hay un estudio, bueno, diferentes estudios, pero vamos a tomar estos ejemplos como el TRUST y el EMO que tenemos publicados en el JAMA, y aquí es un grupo de pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico y ellos son pacientes de más de 80 años. Estos pacientes de más de 80 años han sido evaluados con el fin de identificar si es que realmente hay mejoría del deterioro, digamos, de la salud y deterioro cognitivo entre los pacientes que reciben placebo o levotiroxina. En este grupo, que son adultos mayores, van a recibir, nadie sabe quién es un doble ciego, y los pacientes que reciben levotiroxina van a hacer 2 dosis, la levotiroxina de 25 y levotiroxina de 50. El punto de corte de peso, si es menos de 50 kilos, van a recibir 25 microgramos de levotiroxina. Como podemos ver, de línea de base vamos a tener que tienen en su mayoría hasta un 6 de TSH, pero vieron pacientes que tuvieron hasta 20, incluso menos de 20, pero con el tiempo que fueron tratando, se hicieron controles de lo que ya les mencioné, levotiroxina versus placebo, a las 6, 8 semanas, a los 12 meses y al más de los 12 meses. Con el tiempo, obviamente, se observa que los que han recibido levotiroxina, el TSH reduce, ¿sí? Correcto, y se ajusta la dosis también, no se quedan con la misma, sino que se reduce y se ajusta, pero los que recibieron placebo se mantuvieron en una media de 5, 5.5, y lo que se encontró en este estudio es que en cuanto a los resultados primarios del score de test para identificar calidad de vida, como están aquí los test de TIPRO, para los síntomas del hipotiroidismo, y también para los resultados secundarios, como por ejemplo el valor de TSH, los valores de estabilidad de salud, como el Eurocol, incluso los valores de presión sistólica, el peso y el índice de masa corporal, no tuvieron ningún tipo de beneficio en estos pacientes. Es decir, aquellos pacientes que fueron tratados con levotiroxina o con placebo, no hubo ninguna diferencia estadística, sobre todo en la calidad de vida del paciente. Entonces, no se asoció significancia estadística para nuestros pacientes, así que estos hallazgos no apoyan el uso rutinario de levotiroxina para aquel paciente que tiene hipotiroidismo subclínico en adultos mayores de 80 años. Como siempre les comento, las informaciones van a ser, no hay nada estricto, no hay nada unificado, mejor dicho, no hay nada unificado. Así que en el British Journal of Medicine publican ellos también qué hacer frente a un hipotiroidismo subclínico. En este caso, ellos recomiendan evitar el uso de hormona tiroidea para la terapia en pacientes con hipotiroidismo subclínico. Esto incluye a los pacientes que no tienen ningún síntoma, aquellos pacientes que no refieren ningún tipo de molestia o síntoma inespecífico, pero esto no aplica a aquellos pacientes que tienen síntomas o a aquellos pacientes que son jóvenes. Puede ser un poquito como que
sí o no, dependiendo de mucho de la expertise del médico, qué cosa va a decidir. Y sobre todo, esto no aplica definitivamente, no aplica a las gestantes, como les mencionaba, las gestantes no entran en este grupo, ni tampoco pacientes que tienen un TSH mayor a 20. Entonces, en este artículo, en esta revista, pues se implica, se prefiere no utilizar la levotiroxina en los pacientes que ya mencionados. ¿Por qué? Porque observaron que hay una comparación de riesgo-beneficio en este grupo aquí a la izquierda de los pacientes que no tuvieron reemplazo con hormona tiroidea, a la derecha los pacientes que tuvieron reemplazo con hormona tiroidea con levotiroxina. No hubo en ningún grupo, por ejemplo, de seguimiento al año y medio, a los 2 años, que tenga significancia o importancia como para poder inclinar la balanza. Así que no hubo cambios en la calidad del estilo de vida o en los síntomas relacionados a la disfunción tiroidea o de fatiga o síntomas depresivos, tampoco en la función cognitiva. En cuanto a la mortalidad o los eventos cardiovasculares, solo uno reportó que sí tuvo un par de casos, pero tampoco es estadísticamente significativo. Y sobre todo esto fue reportado en los pacientes que han tenido, solo fueron identificados en aquellos pacientes que sí recibían hormona tiroidea, pero no es significativo. O sea, la verdad que para este artículo no hay significancia en cuanto a tratar o no tratar, da igual para ellos en este estudio, en este reporte. Sobre todo, eso fue una gran población, bueno, fue más población que la anterior, fueron casi 2.500 estudiados entre adultos jóvenes y adultos mayores. Tampoco hay beneficio. Entonces, ese es su punto de vista, ¿no? En cuanto a las guías, sobre todo las guías europeas asociadas a las guías americanas, todavía podemos rescatar que ellos tienen su siguiente esquema de manejo. Confirmamos que tenemos la TSH elevada y T4 libre normal, tenemos que repetirlo al tercer mes, asimismo a valorar si tuviéramos anticuerpos o no para un adulto. Si según estos nuevos controles tenemos que la TSH está normalizada, pues continuamos y observamos y hacemos solamente un seguimiento, nada más, un seguimiento anual. Y si tenemos que persiste la TSH elevada, vamos a pasar al siguiente escalón. Podemos indicar que seguimos con la TSH elevada, tenemos que identificar si tiene un TSH menor a 10 o un TSH mayor a 10. Si tuviéramos el TSH menor a 10, entonces lo que tenemos que hacer es valorar si es 10 o menos, tenemos que ver el punto de corte entre 4.5 y 7 o entre 7 y 10. Entonces, si tenemos entre 4.5 o menos, vamos a tener que identificar que generalmente esto no se va a recomendar ningún tipo de tratamiento de manera apurada, necesaria, urgente. Así que si ustedes desean manejar o ven que están teniendo un criterio, de repente tiene antecedentes de familia, a pesar que no tiene anticuerpos, o ven que le cuesta mucho bajar de peso, tiene dislipidemia, bueno, pueden considerar en algún momento, si tiene algún criterio que ustedes consideren positivo, podemos dar una terapia de levotiroxina durante 6 meses. Pero si no mejora, pues esa terapia se tiene que retirar. Si la calidad de vida se mantiene igual, luego de 6 meses de levotiroxina para dosis de hipotiroidismo subclínico, que son pocas, 25 microgramos, por ejemplo, que es poca, que es 25 microgramos, pues tenemos que retirar, si es que todavía sigue la misma molestia. En cambio, si ustedes deciden no medicar y deciden hacerle todavía un seguimiento y esperar, podemos esperar 6 meses para valorar qué nuevos parámetros de TSH nos va a traer el paciente y según eso reclasificar. En el caso que optemos en este grupo de pacientes que tienen un TSH entre 7 y 10, de todas maneras, tampoco está de primera opción recomendada medicar de primera instancia, pero si ustedes deciden por su criterio, por lo mencionado igual de manera, como hemos mencionado ya durante la charla, los factores de riesgo mencionados, pues pueden decidir iniciar levotiroxina, pero de igual manera, si es que a los 6 meses no hay ninguna mejoría clínica, pues retirar este fármaco de levotiroxina. De todas maneras, si no deciden medicarlo, bueno, igual seguimiento a los 6 meses para poder identificar cómo vamos a reclasificar a este paciente. En el caso que tengamos a un paciente que tiene el TSH mayor a 10, aquí el punto de corte es 70 años. Menos de 70 años, bueno, generalmente con un TSH mayor a 10 podemos considerar medicarlo. Sobre todo también valoremos los anticuerpos, valoremos los factores de riesgo o que tiene algún tipo de falla cardíaca, etcétera, ¿no?
Si tiene más de 70 años, pues realmente no es recomendado. Creo que eso tiene más contundencia estadística. Y bueno, si a pesar de ello todavía desean, porque está todavía como una recomendación, lo que tenemos que entender y reconocer es que si los síntomas no desaparecen luego de 6 meses, también tenemos que suspender los fármacos, la levotiroxina. Y si tienen más de 70 años y bueno, deciden observar, hagamos igual un seguimiento de los 6 meses y observemos los factores de riesgo y reclasifiquemos según corresponda. Entonces, ¿cuáles son los potenciales daños de que yo deba medicar a un paciente? Pues son polifarmacia, gastos, un gasto económico, voy a tener la TSH suprimida. Los pacientes mayores de 65 años con TSH, miren, alrededor de 0.5, que está muy pegada al borde inferior, pues eso es hasta casi un 50%, y esto aumenta el riesgo de fibrilación auricular, incluso osteopenia u osteoporosis, sobre todo si son sobretratados. El 90% de los pacientes continúan tratamiento indefinidamente, no sabe cuándo parar y no hay posible beneficio en los pacientes no tratados. Recordemos que los no tratados también pueden tener una evolución positiva con el tiempo. ¿Cómo hacerlo mejor? Pues bueno, siempre identificar los pacientes si hay o no una fatiga inexplicable, autoinmunidad, obesidad. Recordemos que los puntos de corte siempre con mayor a 10 podemos estar con un poco más de confianza de tratar al paciente y identifiquemos las enfermedades cardiovasculares. Recalcamos que no se debe sobredosear al paciente y no se debe dosar la TSH de rutina. Ya para finalizar, las recomendaciones en los pacientes menores de 70 años con mayor de TSH, sí es válido pensar en un tratamiento, sobre todo aquellos que tienen factores cardiovasculares o anticuerpos positivos. En aquellos pacientes en ausencia de lo ya mencionado previamente, pues el inicio de levotiroxina se debe identificar o proporcionar en caso tengan mucho deseo de poder modificar su calidad de vida, pero si no se logra, pues se tiene que suspender a los 6 meses la levotiroxina. Y aquí, para corroborar, siempre es importante que todo paciente que vaya a iniciar una medicación de levotiroxina por un hipotiroidismo subclínico debe haber sido evaluado correctamente, examinado, estudiado, identificar fármacos, identificar otras enfermedades para no caer en un diagnóstico que lo condene todo el tiempo y pueda tener factores de riesgo más adelante como complicación de la levotiroxina. Entonces, individualicemos cada caso y recordemos que si no mejora la clínica en 6 meses, pues debemos suspender el tratamiento de la levotiroxina. Bien, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Buen día.